Listo, entonces, bueno, la idea es que nosotros en este momento utilicemos, o bueno, hemos venido utilizando la clase de física para conceptualizar un poco todo en torno a la energía, ¿sí? Para construir un concepto de la energía realmente, para construirlo, no para tomar de uno que ya exista, uno que ya esté teorizado, sino para que nosotros podamos construir por lo menos nuestra idea de, no tanto de qué es la energía, porque pues dependiendo como la postura en la cual nos paremos, dependiendo la forma de verlo o la perspectiva en la que lo veamos, podremos entender ese concepto de diversas maneras. Sí, también como hay quienes dicen como, no, es que yo vivo mi concepto de energía de esta manera y para mí funciona así, entonces pues también es totalmente válido, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros y nosotras para decirle a alguien que un concepto no es de tal manera si en sí lo está viviendo? Eh, la función en este momento para mí es que construyamos un concepto en torno, obviamente, a las evidencias en la funcionalidad que ha tenido como tal el uso de la energía, pero pues también que sea algo muy abierto, ¿no? Algo que podamos ir como de cierta manera dándole forma conforme pasan nuestras experiencias, conforme pasan nuestras vidas y vamos entendiendo un poco qué es esto de la energía y cómo me afecta realmente. Por el momento estamos entonces analizando un poco acerca de las maquinarias que se encargan de transformar energía en diferentes manifestaciones, porque pues para la física, más allá de hablar de una energía como tal, hablamos de diferentes manifestaciones de la energía, de cómo la energía se transforma para propagarse de diferentes formas, ya sea por medios eléctricos, ya sea por medios mecánicos, ya sea por medios electromagnéticos, por medios cuánticos, bueno, hay muchas maneras en las cuales la energía se puede manifestar. Eh, ¿Qué es lo que nos concierne? Resulta que como seres humanos que habitamos, que cada vez habitamos más y más terreno, pues resulta que necesitamos mucha energía eléctrica. Sí, la tecnología ha avanzado en torno a la energía eléctrica desde que se descubrió, desde que conoció lo que la clase pasada vimos como la ley de Faraday, que ahorita la vamos a volver a retomar, pues porque esa de hecho quedó inconclusa. Desde que logró descubrir eso, desde que Maxwell planteó también todas las ecuaciones del electromagnetismo, fue una revolución total para todas las herramientas y como todo nuestras dinámicas de existencia, como nuestras formas de interactuar con el entorno y pues con nosotros mismos, con nosotras mismas. En eso, pues la tecnología empezó a avanzar en torno a este tipo de energía, a la energía eléctrica, ¿no? Porque es una energía bastante, eh, ¿cómo decirlo? Es una energía óptima, ¿sí? Es una energía que funciona, que sirve, que mueve maquinarias, que me genera luz, o sea, que me genera como todo este tipo de interacciones que logran traspasar información a velocidades cercanas a la luz, ¿no? Que nos logran conectar de cierta manera a pesar de que no estemos ahí, como lo estamos haciendo en este momento. Todo eso ha sido gracias a los avances del electromagnetismo y cómo se han aplicado a las tecnologías. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a sacar toda esa cantidad de energía eléctrica que necesita toda esta cantidad de personas? Porque es que para todo, simplemente para existir, el hecho de prender una luz, sí, como para poder ver en la oscuridad, para poder comunicarnos, lo más básico, necesitamos electricidad. Eh, por eso a veces también uno problematiza, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que haya un estado en el cual hayan personas que todavía no tengan acceso a la energía eléctrica, sabiendo que es algo bastante globalizado hace bastante tiempo? Una de esas formas de conseguir energía eléctrica, bueno, realmente la forma para conseguir todo tipo de energía, pero en sí la energía eléctrica es transformándola a partir del movimiento. La energía eléctrica por sí misma viene, o sea, el único fenómeno que hayamos visto o que podamos ver en la naturaleza de la cual tenemos ahí un fenómeno eléctrico es un rayo, un trueno. Pero ¿qué pasa con los rayos o los truenos? Es que son fenómenos bastante efímeros, o sea, no es como que podamos utilizar la energía, porque sí, o sea, la energía que tiene un rayo, con la que cae un rayo, la cantidad de watts que trae, la potencia de electricidad que tiene, es muy alta, pero es muy corto, es muy efímero, no permite ser acumulada y utilizada, y si fuera así, pues tampoco sería suficiente para la cantidad de necesidades que hemos creado alrededor. Entonces, como no tenemos una fuente de extracción como tal de la energía eléctrica, ¿sí? No es como que podamos ir a extraerla de algún lado y pues con la cantidad de rayos que caen o de fenómenos eléctricos naturales, pues no alcanza a dar abasto a toda la población.
Entonces la única que nos queda es transformar otras formas de energía en energía eléctrica. Ya sabemos que las energías pueden transformarse, de hecho esa es como su mayor propiedad, que pueden convertirse en otras formas de energía. Y eso es lo que buscamos hacer, eso es lo que se buscó hacer y esa ha sido como la solución hasta el momento. Convertir formas de energía en energía eléctrica, diferentes formas de energía. No solamente la mecánica, que es la del movimiento, sino también la energía nuclear, ¿sí? El hecho de que como tal los átomos tengan una propiedad, algunos inestables tengan una propiedad de poder generar un proceso en cadena. Esto genera finalmente una energía eléctrica, eso se puede transformar en energía eléctrica. También lo hacemos por quema de combustible, de recursos fósiles, ¿no? Por diferentes combustibles. También se hace por medio de, como tal, el movimiento simple del agua o el movimiento del aire, como lo son las energías, las maquinarias eólicas, ¿no? Esta que estamos chismoseando en este momento, pues es cómo transformar el movimiento del agua en electricidad, lo que les digo. Cualquier movimiento se puede convertir en electricidad, puede hacer funcionar un mecanismo, ¿sí? De hecho, hay bastantes, en la Universidad Nacional había como a eso se le llama chaza, o bueno, un puesto ambulante, que vendían jugos, y estos jugos lo que hacían, o sea, la particularidad es que funcionaban por medio de una bicicleta. Entonces tú te subías a la bicicleta y ese movimiento de la bicicleta hacía funcionar la licuadora. O sea, había un proceso de conversión de esa energía, el movimiento, la energía cinética, en energía eléctrica. Era bastante interesante, pues porque te vendían las dos opciones, como, bueno, es una tienda, bueno, un puesto ambulante, una chaza de jugos, pero entonces está la opción de que la persona, quien atendía, fuera el que pedaleara, e hiciera pues el jugo, o tú podías pedalear y hacer tu propio jugo y pues te salía muchísimo más económico, ¿sí? Como 1.000 pesos más barato o cosas así. Entonces, bueno, esa es como una de las manifestaciones que tenemos de cómo la energía mecánica, o sea, la del movimiento, se puede convertir en energía eléctrica. Por este lado, entonces, teníamos las hidroeléctricas. Voy a volver a colocar acá el título. Si quieren ustedes, pues no lo vuelvan a colocar, pues pueden seguir ahí en lo que habíamos trabajado la clase pasada. Entonces, decíamos que hay diferentes fases, ¿no? Tenemos primero la primera fase, que es como desviar un río, que eso es lo que desde ahí, como que hay falencias, ¿sí? Porque bueno, digamos que ingenierilmente, técnicamente funciona, pero en los ecosistemas se genera un gran impacto el hecho simplemente de desviar un curso de un río. ¿Sí? El ecosistema no es solamente los animales, sino absolutamente todo el reino vegetal, por ejemplo, que tienen, que se construye con tiempo, con mucho tiempo para poder limpiar, por ejemplo, algunos hongos o algunas bacterias que genera el ecosistema para limpiarse a sí mismo, dependen de esto, muchas veces del curso que lleve ahí el río. Entonces, pues cuando lo desviamos, alteramos el ecosistema. Por eso es que lo más óptimo es utilizar una hidroeléctrica, bueno, plantearla en los océanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ahí no se desvía ningún curso del agua y se aprovecha la energía mareomotriz, que es la energía que tiene en sí el mar ya por cuestiones también electromagnéticas de gravitación. Entonces, funcionaría más de esa manera, pero bueno. El primer paso que se tiene es desviar un río. ¿Hacia dónde se desvía? ¿Se acuerdan? A la represa, ¿no era? O Ajá, no. sí, sí. ¿Listo? Desviar el río hacia la represa. O sea, la idea es desviarlo para empezarlo a acumular, ¿no? Eso es una represa. Acumular gran cantidad de agua, ¿no? Luego ¿cuál sería el segundo paso? ¿Cuál era el segundo paso? ¿Recuerdan? Lo que tú nos explicabas de lo de los compuestos y los conductos para generar la presión. Listo. Entonces, digamos que el segundo paso de la hidroeléctrica es ya cuando tiene el agua acumulada. Entonces, pues estas tienen unas represas, perdón, estas tienen unas compuertas, las represas tienen unas puertas, obviamente, y cuando llueve mucho, cuando ya está totalmente lleno, abren las compuertas, entonces se abren compuertas,
Esto es lo que habíamos visto la clase pasada en el dibujito, acá lo voy a escribir. Se abren compuertas y ahí empieza a circular el agua, ¿no? El agua. Pero entonces lo que hacen es generar como unas tuberías muy delgaditas, o sea, reducir las tuberías, reducir el área como tal. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el agua que pase, pues pase con la mayor cantidad de presión posible. ¿Sí? Recordemos que realmente para poder aumentar la presión de un fluido, lo que hay que hacer es disminuir su área, el área en donde está pues fluyendo, valga la redundancia. ¿Sí? Que es lo que yo les decía que hacemos con las mangueras, cuando queremos que salga así un chorro súper a presión, que a veces está así súper débil, pero queremos que salga a presión, lo que hacemos es disminuir el área de salida. Cuando disminuimos el área de salida, sale con presión. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad de agua intentando salir por un orificio más pequeño. Entonces, como que nivela esta fuerza de salida que necesita por medio de la presión. Entonces se abren las compuertas, ellas entran con muchísima presión, caen generalmente digamos que conductos, pues van hacia abajo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de que el conducto caiga? ¿Cuál sería el propósito de tener algo en la parte de arriba y que luego caiga? O sea, ¿por qué no tenerlo nivelado? ¿Por qué arriba? ¿Por la presión? Sí, aunque la presión se hace más disminuyendo el área del flujo, disminuyendo el área, ahí listo, bien, arreglamos lo de la presión, le damos presión. Pero aparte de darle presión, está también en la parte de arriba. ¿Qué pasa en la parte de arriba? ¿Qué pasa cuando las cosas están altas o están sobre la superficie? Se va por... ¿Se acumula energía? Ajá, se acumula la energía. ¿Qué es lo que pasa? Pues recuerden que no se nos olvide, no se nos puede olvidar ahí las diferentes manifestaciones de la energía que hemos estudiado. Una es la energía potencial. La energía potencial, recuerden que es aquella que depende de la altura, ¿sí? Es una energía que se acumula cuando hay cosas encima de la superficie. Entonces lo que hacen es abrir compuertas. Estas represas, bueno, están en una parte alta para que cuando las compuertas se abran, caiga el agua, cae con harta presión, por lo que han disminuido el área de la tubería, entonces caen con mucha presión. Aparte de eso, pues al caer, como vienen con la energía potencial de la altura, pues también ahí acumulan como mayor potencia, ¿no? La idea es que cuando caigan, entonces se abren compuertas y para hacer fluir el agua, ¿no? Ya saben cómo fluye el agua, pues básicamente por tuberías de menor área para acumular esa presión, para generar presión. Y pues también el hecho de que sean altas, fluyen desde arriba hacia abajo para que acumulen esa energía potencial de la caída. Ahora, el tercer paso, pues básicamente es mover las turbinas. ¿Sí? Mover las turbinas. Entonces, cuando el agua cae, mueve unas hélices, unas turbinas, bueno, como ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Son estas hélices que cuando, claro, cae el agua, la mueve, la impulsa, y esto me genera un proceso cíclico. Conforme va cayendo el agua, se van a ir moviendo estas partecitas, esto va girando, ¿no? Entonces, estas partecitas se van a ir moviendo y así se genera movimiento gracias a que cae el agua. Y este movimiento que genera la turbina está conectado a algo que se llama una bobina. ¿Sí? Esto está conectado a algo que se llama, bueno, acá volvemos, ¿no? Yo recuerdo que estaba acá nuestro dibujito del agua. Entonces acá cae a las turbinas, que es más o menos esto. Entonces sí, conforme cae acá, hace girarla, cha, 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 cha. Resulta que esta turbina está conectada a algo que se llama una bobina. Bobina, con V. Pasa que a uno le dan escrito esa palabra demasiadas veces y siempre dudo si es con B o con V, o sea, con B. Con B. ¿Con B grande? Con B, sí. Listo, gracias, Chino. Listo, a una bobina. ¿Qué hace esta bobina? Entonces, acá fue donde nos quedamos la clase pasada. Acá voy a hacer como una lupita. Chun, chun, chun. Esto es una lupa.
sí, lo que sea. Vamos a imaginar que esto es una lupa para ver qué es lo que está pasando ahí en esa bobina. ¿Cómo es que se transforma la energía mecánica en energía eléctrica? Bueno, la clase pasada habíamos visto un poquito más o menos por encima cómo es que sucede eso. Se los voy a volver a contar de pronto para ser un poco más detallada en la explicación, ¿listo? Entonces habíamos hablado de que existe un tipo que se llama Michael Faraday. Michael Faraday, que les estoy debiendo todavía el capítulo ahí, bueno, el video lo más de bonito de la biografía de Michael Faraday. Yo creo que la próxima clase la chismoseamos. Entonces el tipo fue súper revolucionario porque sin tener una gran cantidad de estudios, de hecho sin tener estudios, porque él es netamente empírico, todo lo que aprendió lo aprendió por su experiencia, porque trabajaba en una vidriería, era pues obviamente obrero, ¿sí? Trabajaba en la parte de como tal, en la fábrica de vidrios, ¿no? Entonces él aprendió muchísimas cosas allá, como que se interesó por todos estos fenómenos de las maquinarias y de la transformación de la energía. Y descubrió algo muy importante. Fue bastante, digamos que trascendente esto, porque casi desconocemos lo que él conoció, porque no tenía cómo divulgarlo, porque como él no tenía sustento matemático para comprobarlo, entonces lo invalidaban. Era como, ay no, lo que usted está diciendo es puro bla, bla, bla. Si tú no tienes matemáticas para comprobarme lo que me estás hablando, entonces no me hables. Básicamente eso le decía a la comunidad científica. Pero pues él tenía el sustento experimental, o sea, él es el padre de la física experimental, pues, no el padre, pero sí uno de los grandes exponentes del conocimiento experimental, ¿no? Ya luego él luego llevó todos sus conocimientos a una persona llamada Maxwell, que el tipo sí era, pues sí había estudiado, sí era como que pertenecía a la clase alta, entonces pues tenía todo esto del privilegio de la educación y logró matematizar todas sus ideas. Entonces le dio como ese sustento matemático que le hacía falta y pues gracias a ello gracias a ello tenemos hoy luz, tenemos internet, tenemos computador, gracias a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Michael Faraday? Lo voy a explicar de otra manera diferente a como lo expliqué la clase pasada, porque en serio quiero que quede esto un poco claro. Desde que nos quede esto claro, chicos y chicas, ya todo su conocimiento científico del colegio ya tuvo sentido. O sea, si logramos entender esto, ya eso es lo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque es lo que más tenemos contacto en la cotidianidad. Entonces, lo que dijo Michael Faraday fue lo siguiente. Voy a hacerles esto, voy a hacerles este circulito acá. Este circulito es un circuito, ¿sí? Esto es un circuito. Un circuito. Ese circulito es un circuito. ¿Qué quiere decir que es un circuito? Pues básicamente es un sistema, un mecanismo por el cual pasa energía eléctrica, ¿sí? Pasa energía eléctrica, solo eléctrica. O sea, esto no me genera una propiedad magnética. Recuerden que la diferencia de lo eléctrico y lo magnético, bueno, lo magnético es más una fuerza ahí que no necesita el contacto para poder efectuarse, ¿no? Que tiene polaridades, que tiene positivo y negativo y que si se juntan por los lados iguales, pues se van a repeler y si es al contrario, pues se van a juntar. Entonces son fuerzas a distancia, ¿no? Yo creo que todos más o menos nos hacemos una idea de la diferencia entre lo eléctrico y lo magnético. Entonces, esto es un circuito común y corriente de electricidad. Bueno, acá yo no sé cómo dibujar un rayito de electricidad, sufro mucho por eso. Y esto acá es un campo magnético. ¿Listo? O sea, un imán. Es como una Z. Es como una Z, ¿cierto? Y luego ahí, si ustedes la terminan, háganlo, yo sé que ustedes pueden. Entonces, tenemos por este lado un circuito eléctrico y por acá tenemos un campo magnético, o sea, un imán. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir un imán, básicamente, para ponerlo en términos que todos entendamos. Entonces, bueno, teníamos antes de Faraday, pues entendíamos esto como un fenómeno aparte, o sea, tenemos lo eléctrico y tenemos lo magnético. ¿Qué hizo Faraday? Pues cogió este circuito eléctrico y le empezó a dar vueltas. Sí, lo empezó a mover. El circuito eléctrico, el campo eléctrico como tal, la electricidad. Dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo muevo? O sea, no solo que esté estático ahí mi campo eléctrico, sino que lo muevo, lo empiezo a rotar. ¿Qué descubrió él?
Pues que cuando uno cogía un circuito eléctrico y lo empezaba a rotar, lo empezaba a mover, me generaba algo súper loco. O sea, me generaba un campo magnético, se convertía en un imán, ¿sí? Me generaba un campo magnético, perdón, se convertía en un imán. Cuando yo cojo una corriente eléctrica y la empiezo a mover, ¿sí? Se convierte en un imán. Se convierte, empieza a tener capacidades magnéticas. Si ustedes cogen, bueno, un circuito eléctrico y lo empiezan a mover y lo quisieran mover, pues así funciona una bobina, un dínamo, esto se llama un dínamo. Entonces, si tengo una corriente eléctrica y la muevo, me genera un campo magnético, o sea, puedo empezar a atraer y a repeler cosas, ¿sí? Los circuitos eléctricos, las corrientes eléctricas, al moverse, al cambiar, me generan campos magnéticos. Y resulta que, listo, perfecto, entonces esto al moverlo, me genera un campo magnético. Y pasaba al contrario de la misma manera. Si yo cojo un imán y lo empiezo a rotar, me genera electricidad. Permite pasarme electricidad. Si yo con un imán y lo empiezo a mover muchísimo, me genera electricidad. O sea, ambos al moverse, digamos que al rotarse, bueno, al cambiar su dirección, al desplazar, al mover un circuito eléctrico, una corriente eléctrica, se convierte en un campo magnético y pasaba lo mismo al contrario. Al mover un campo magnético, al mover un imán, esto me genera electricidad. A esto se le llama la ley de inducción de Faraday. Ley de inducción. Y fue justo esto lo que revolucionó toda nuestra existencia. Absolutamente todas las maquinarias que nosotros tenemos a nuestro alrededor, todo lo que funciona de manera eléctrica, tiene esto adentro, tiene un dínamo adentro. Todo, nuestro computador, nuestro celular, tienen dínamos adentro. ¿Qué hace? Coger una corriente eléctrica y convertirla en, pues por eso el movimiento, ¿sí? Este movimiento me genera, listo, si yo acá le pongo, entonces empezaron a pensar, ¿no? Si yo a este movimiento le pongo acá, por ejemplo, un imán acá, un imán acá, un imán acá, estos son imanes. Creo que los voy a pintar con colorcitos para que nos quede más claro. Digamos un imán acá, acá, polaridades. Chas y chas. Claro, dijeron, bueno, si yo le pongo un imán a esa turbina y eso se empieza a mover, pues ¿qué me va a salir por este lado? ¿Qué saldría por este lado? Ah, está demasiado enredado, está demasiado confuso. Buenas. Pero Voy a repetirlo. Bueno, según la ley de Michael Faraday, la ley de la inducción, nos dice que cuando tenemos un campo eléctrico en movimiento, o sea, cuando yo pongo a moverse un campo eléctrico, esto me genera magnetismo, o sea, se convierte en un imán. Y pasa lo mismo en sentido contrario. Cuando yo tengo un campo magnético, o sea, un imán, ¿sí? Cuando yo tengo un imán y lo pongo en movimiento, me genera corriente eléctrica. ¿Listo? entonces saldría corriente eléctrica de la turbina. Exactamente. Entonces, eso básicamente fue lo que se pensó. Si esta ley de Faraday es correcta, eso quiere decir que si yo pongo una turbina que se mueve gracias al agua, ¿cierto? Le cae agua, se mueve, y yo a esta turbina le conecto imanes, que así es como pasan las hidroeléctricas, le conecto imanes, entonces como esos imanes se van a mover, pues lo que me va a resultar, lo que va a salir de eso, de imanes en movimiento, va a ser la electricidad que utilizamos todos y todas en nuestra casa. ¿Sí? Cuando esta vaina se mueve, ese imán gigante se mueve gracias al agua, esto me genera una corriente eléctrica. ¿Sí? Me genera una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica, pues entonces ahí pasa un cableado a un tendido eléctrico, en donde yo les decía, ¿no? Esto luego pasa como un transformador
Este transformador lo que hace es ampliar esa energía que recibe, esa energía eléctrica que está recibiendo de esta turbina, recibe esa energía eléctrica y la transforma, la maxifica, la hace súper enorme para que llegue a todas las casas. Y así es como nosotros funcionamos, porque nuestra energía eléctrica es gracias a hidroeléctricas. ¿Listo? Eso era, chicos. Bueno, esperen, voy a detener esto.